a fuerzas, es decir, frente a qué estamos. Cristina Contreras con un excelente análisis que hemos preparado. Adelante, Cristina, buenos días. Buenos días de nuevo, cuenta Luis Alberto, un saludo a todo el auditorio. Así es, a mitad del año la violencia en Sonora aumentó el 7.4%. Esto significa que de enero a junio fueron asesinados 319 personas en Sonora, diferentes municipios. Son 28 en los que se concentran principalmente esos 319, ¿no? Es decir, 22 muertes más que el año pasado, que cerró con 297. Y Cajeme es el municipio que se mantiene como el municipio más violento de la entidad. Pero aquí, ¿qué es lo que nos salta, Luis Alberto? Como decías anteriormente, es ¿quiénes son los que están muriendo? Son jóvenes de entre 18 y 30 años, la mayoría, más del 40%, son las personas que están falleciendo. Y el segundo rango también son jóvenes, de 30 a 40 años, de 31 a 40 años, estamos hablando casi del 30%. O sea, en estos 20 años, de 22, de 18 a 40 años, es el 70% de las víctimas. Imagínate, o sea, el número que estamos concentrando. Población exactamente joven. De 18 a 31... prende la alerta porque pues es gente en edad productiva que va saliendo de la prepa, en la universidad, en edad de tantas cosas para formarse de lo que viene. Jóvenes, pero de 30 a 41 exactamente, qué bueno que lo resaltas. También el 70% de las víctimas son. Así es, el 70%, uno, el primer rango por lo que comentabas, de edad productiva, el segundo porque es cuando estás formando una familia, es cuando estás ya en un trabajo formal. Bueno, y que sea productiva también los 30, no, por supuesto, es decir, porque sí, 40 también, vaya, ya pero muy jóvenes. Muy jóvenes en general, esa es la situación. ¿Cuál es el otro factor? Que el 72% de estos homicidios han sido con algún tipo de arma, de diferente calibre. Eso no lo pudimos ya ejemplificar porque si no nos lo da la autoridad, ¿no? Diferentes tipos de armas. ¿De qué nos habla esto? Nos decía el sociólogo de la Universidad de Sonora, Aquiles Fuentes Fierro, que falta una política pública eficiente para controlar las armas. Escuchemos al maestro de la Universidad de Sonora. Que no tenemos políticas públicas de seguridad que sean muy eficientes para controlar el armamento. Hay campañas de desvisualización, hay programas, hay detenciones que buscan reducir las armas que ingresan al país y las armas que están en uso, pero evidentemente no son eficientes. Alberto, de esos 319 homicidios, 230 fueron ultimados con algún tipo de arma de fuego. Eso es lo que nos da el cruce de información. Y sobre lo que comentábamos ahorita del rango de edad, también el sociólogo de la Universidad de Sonora nos comentaba que precisamente es cuando los jóvenes van y buscan una oportunidad a las empresas. Muchos de ellos van saliendo de lo que es la preparatoria, la mayoría, algunos llegan a alcanzar la universidad, muy pocos, es lo que nos comentaba, pero no encuentran esa oportunidad de la que hablamos. Escuchemos a Aquiles sobre esta situación. Creo que es un mercado donde la opción y la oportunidad de tener dinero con más regularidad e incluso con más abundancia es real. Económicamente ofrece más que el mercado laboral formal y exige menos esfuerzo, no hay que estudiar tanto. Así es, las demás víctimas, por ejemplo, 44 tenemos, fueron asesinadas con navaja, cuchillo o machete. Tenemos a 27 que fue a golpes o con algún objeto contundente. Y en 18 casos se utilizó el fuego directamente. Son personas que se encontraron incineradas o situaciones, por ejemplo, de que explotó algún tanque de gas de manera que lo hicieron de manera intencional. También hubo estrangulamientos o asfixia por sofocación. En el rango, el 45% de las personas de los casos fueron atacados en la vía pública o a bordo de algún vehículo o cuando descendían de este. El más del 35% de los cuerpos fueron abandonados en algún paraje, baldío, canal o carretera de la entidad, mientras que el resto de los asesinatos fueron alguna persona en su propio domicilio, ya sea en el patio o que ingresan de manera intempestiva en la madrugada y ahí los asesinan, o cuando van saliendo del domicilio, ¿no? Fue lo que encontramos. Eso, y también un dato, Luis Alberto, que ha ido incrementando, que a lo mejor es menos el porcentaje, pero también es importante, el 11.26% de las personas al momento de llegar el agente del Ministerio Público al lugar de los hechos no es identificado. O sea, en esos días, en ese momento más que nada. ¿Cuánto es el porcentaje? No, el 11.26% de las víctimas no han sido identificadas. Ya después no nos informa
toma la autoridad, porque ya es parte de la investigación, ¿no? De cómo se encuentra la identificación, normalmente son por las huellas dactilares, pero sí es un número que ha ido incrementando, ¿no? En lo que hemos hecho el análisis nosotros, poco, pero sí ya va resaltando en ese sentido. Y el municipio, lo reiteramos, es Cajeme, a pesar que tuvo 5 homicidios menos que el año pasado, sigue a la cabeza. Hermosillo también disminuyó, presentó 9 menos, pero Nogales el año pasado, en los primeros 6 meses, tuvo 21 y ahora cerró con 42, o sea, el doble. La misma situación ocurrió en Agua Prieta. El año pasado, los primeros 6 meses, tuvo 10 y ahora llegó a 19. Y una situación, Luis Alberto, que nos llama mucho la atención, por ejemplo, Bacum y Cananea, que son municipios que normalmente no representan o no destacan en asesinatos. Tenemos que Bacum tuvo 3 homicidios los primeros 6 meses del 2013 y ahora llegó a 11, y en Cananea de 4 creció a 13, ¿no? Entonces la violencia se dispersa, no solamente se está concentrando en los primeros 6 municipios que siempre aparecen como los 10 que mayor concentran los homicidios, que son Cajeme, Hermosillo, Nogales, Caborca, Plutarco Elías Calles y Navojoa, sino que también está llegando a municipios como Bacum y Cananea, por supuesto, no en la proporción, porque estamos hablando de 3 homicidios que hubo en esa comunidad a 11, pues siempre es un poquito lo que, sobre todo la tendencia que había tenido, claro, ¿no? Es decir, lo interesante, ojo, ¿por qué este conteo que estamos haciendo después de 6 meses o a medio año? Y a medio año hay que hacer un corte de caja en todos los aspectos de la vida, pero en la vida pública de lo que nos sucede como sociedad es muy importante, porque lo que se desprende, la violencia se mantiene, es decir, no disminuye. Discúlpenme, señores autoridades del gobierno del estado y municipales y todos, de querer presentar a Sonora como el estado más seguro. Sí, no somos Chihuahua, no somos Monterrey, Coahuila, Tamaulipas, donde opera el cártel del Golfo. Sí, estoy de acuerdo, no somos Michoacán, sí es cierto, es verdad. No tenemos esos niveles de violencia, pero aquí se mantiene, no disminuye. Es decir, no hay una disminución de la violencia, se mantiene y por el contrario aumenta, que es muy poquito, pero el 7% es un aumento. 2, jóvenes muriendo de 18 a 30 años, el 40%, ¿frente a qué estamos? ¿Qué tipo de sociedad estamos formando? Falta de oportunidades en los jóvenes, sicarios jóvenes, nacen o se hacen, padres irresponsables, mala educación, una mezcla de todo. 3, la forma en que mueren también, ¿no? Eso es muy importante. La concentración de la violencia, Cajeme sigue siendo, y concentrada también en municipios. Entonces, en síntesis, Cristina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es todo eso. Por eso es importante este análisis. No es solo decir, van el conteo frívolo, van 100 muertes, 150, 152. No, pues eso, imagínense, sino la sociología del delito. ¿Estamos de acuerdo? Así es, y en el último comentario, Luis Alberto, sobre las mujeres, por ejemplo, el Observatorio Nacional del Feminicidio registra 26 asesinatos, y te voy a dar una variable más. O sea, sí, es verdad, se mantiene la violencia, pero también es más, dentro de la violencia es más violencia, o sea, es una forma más cruel de terminar con las personas. En este caso, Silvia Núñez nos decía que el 50% de las víctimas, antes normalmente las mujeres las asesinaban y las dejaban dentro del seno del domicilio, ahora no, ahora las tiran, las abandonan, las envuelven en basureros, en el mar se encontraron víctimas en la orilla de la carretera, en canales. Entonces, mujeres, sobre todo ellos lo ven así como una forma despreciativa hacia lo que es el género en este sentido. Escuchemos a Silvia Núñez ya para terminar con este capítulo. De las 26 mujeres y niñas que van asesinadas en el año aquí en Sonora, 13, es decir, la mitad, han sido tiradas en caminos, en brechas, en el mar, en canales, en basureros. Entonces estamos hablando de que si se incrementa el ingrediente del desprecio que está dentro del espíritu del tipo penal feminicidio.
Bien, ahí está exactamente encontramos lo que otras variables, ¿no? Porque también en general, en lo que, como reitero, más del 35% fue encontrado también abandonado, ¿no? Mezclando todo, hombre, mujer, menor, fueron encontrados abandonados en algún paraje, de acuerdo a la información. Muy buen reportaje, métase a unirradionoticias.com, es el reportaje de la semana, el análisis que nos hace Cristina Contreras mes a mes, y el corte de caja 6 meses. Gracias, Cristina, buenos días.